Bien, buenas, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de las últimas investigaciones sobre el lactato, sobre el metabolismo del lactato y las implicaciones o las aplicaciones que pueden tener estas investigaciones en el entrenamiento y en el rendimiento deportivo. Es muy importante, fijaros, ya George Brooks, eh, probablemente considerado como el padre del lactato, el que fue el primero que demostró que el lactato, lejos de ser un metabolito perjudicial e inductor de la fatiga. Más allá de eso, el lactato es el fulcro, como él lo denominó, ¿no? Como el fulcro del metabolismo. Es el metabolito fundamental para el control, para la homeostasis metabólica, y especialmente de carbohidratos. Bueno, pues en estas últimas investigaciones, George Brooks ha dado un paso más. Espectacular, espectacular. Este investigador ha demostrado, vamos a ver hoy un estudio en el que demuestra un estudio muy reciente de este año 2024, en el que demuestra que el lactato actúa a nivel postprandial, es decir, después de una comida. El lactato es el vehículo que lleva a la glucosa y carbohidratos como carbohidrato al hígado, de manera que en el hígado, bueno, pues es almacenado en forma de glucógeno. De manera que ya no solo el lactato es fundamental en esos estadios dentro de la célula muscular, y su vínculo con la mitocondria, sino que además el lactato actúa como vehículo, el vehículo conductor de la glucosa y para su almacenamiento como glucógeno dentro del hígado. Muy importante. Bueno, entonces primero vamos a presentar el estudio, os voy a enseñar el estudio y a partir de ahí vamos a ver qué implicaciones, después a lo largo del vídeo vemos qué implicaciones puede tener esto en nuestro entrenamiento y cómo podemos aplicarlo a nuestro entrenamiento. Es muy importante estar a la última en investigaciones recientes porque, bueno, pues si ya en la vida hay cambios y esos cambios son cada vez más rápidos, pues en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación y sobre todo en la aplicación de esa ciencia al entrenamiento, es fundamental estar de qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo. Bien, bueno, pues entonces comparto con vosotros el estudio. E insisto, quedaros hasta el final del vídeo porque es muy importante la aplicación de estos resultados a nuestro entrenamiento. Vamos allá. Entonces, comparto el estudio. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, como vemos, es un estudio, bueno, pues publicado, fijaros, en la revista Nature. Es probablemente justo con Science, es una de las revistas de investigación de alto impacto más importantes. No es nada fácil publicar estudios en esta revista científica de alto impacto. De manera que, bueno, pues estudio publicado en febrero del 2024 y en el que está titulado como el lactato como, fijaros, como shuttle, como un vehículo, como un transportador en las fases de ese flow, de ese carbohidrato flow hacia el hígado para ser almacenado en forma de glucógeno. Bueno, pues es un estudio para aquellos de vosotros que lo queráis buscar, podéis buscarlo a través de este link, a través de esta referencia y bueno, no voy a entrar muy en detalle porque es un estudio muy complejo, pero básicamente lo que querían ver es que cómo actuaba el lactato en el estadio postprandial, es decir, de estadio postprandial es después de una comida. Normalmente cuando comemos los niveles de glucosa aumentan, esos niveles de glucosa inducen que el páncreas secrete insulina para que esta insulina actúe a su vez sobre esta glucosa para almacenarla bueno, en órganos, fundamentalmente en hígado como glucógeno, pero también en músculo, a través de la activación de estos transportadores de glucosa. Bueno, pues aquí George Brooks lo que demuestra bueno, pues de forma espectacular, ¿no? De forma brillante, es como el lactato, ya no solo en estados de hipoxia, como ocurre, por ejemplo, en procesos tumorales, como se ha demostrado también en los últimos años, ¿no? El lactato actúa dentro de estos procesos tumorales en condiciones hipóxicas, sino que también, además, más allá de eso, el lactato actúa como un metabolito dentro de esos tejidos enteramente, totalmente aeróbicos, que
metabolizan, que utilizan estos carbohidratos dentro de su metabolismo aeróbico. De manera que tenemos que dejar de pensar el lactato una, como una fuente, como un metabolito dentro de un metabolismo anaeróbico, sino todo lo contrario, dentro de estos tejidos totalmente aeróbicos, de metabolismo totalmente aeróbico, de almacenamiento de esa glucosa en forma de glucógeno. Bien, entonces, insisto, aquí el gran hallazgo es que en el estadio postprandial, en reposo, después de una comida, el lactato actúa como vehículo inductor de transporte, de manera que la glucosa fijaros, lo que demuestra aquí es muy, muy, muy interesante. La glucosa es transformada en lactato, y este lactato es el que entra dentro de las células hepáticas para ser almacenado a través de bueno, pues de una gluconeogénesis como glucógeno. Bueno, claro, esto está muy bien, y bueno, pues para aquellos de vosotros que un poco sepáis leer un poco el estudio, es espectacular, porque es un cambio de paradigma una vez más, en donde el lactato es realmente, como él dice, el fulcro del metabolismo dentro de esa homeostasis metabólica de la glucosa y del glucógeno. ¿Qué implicaciones? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Y por supuesto que habría que hacer aquí, bueno, pues más investigaciones, ¿no? Sobre todo en la aplicación de todo esto al entrenamiento, que seguro que se irán haciendo, pero lo primero que se me ocurre a mí es lo siguiente, es lo que vamos a ver en el iPad. Entonces, comparto con vosotros iPad y lo explicamos ahí. Vamos a hacer, es el shuttle, es el vehículo inductor, vehículo que permite una homeostasis en el metabolismo de la glucosa. Fijaros, esto es brutal, porque, insisto, claro, si el lactato, como él dice, es ese vehículo para permitir una homeostasis. Homeostasis significa un equilibrio necesario para el metabolismo de la glucosa. Fijaros lo importante que es esto en el metabolismo durante el entrenamiento, durante el ejercicio, durante la carrera. Vamos a nuestra célula muscular. Bien, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo tenemos la célula muscular. Dentro de la célula muscular no nos podemos olvidar, si esta es la célula muscular, tenemos nuestra mitocondria. Cuando la glucosa entra a la célula, a través de unas determinadas vías metabólicas, bueno, pues a través de piruvato se genera lactato. Bien, hemos visto la importancia de utilizar este lactato por la mitocondria como fuente energética. Muy importante. Pero ahora además sabemos que el lactato fuera de la célula muscular, es decir, en la sangre, actúa como shuttle, como vehículo para otros órganos aeróbicos, el hígado, tejido hepático, para almacenamiento de glucógeno. Claro, aquí, ¿cuál es la clave? Y bueno, esta es mi intuición. No hay estudios sobre esto. Sería muy interesante realizarlos. Pero ¿cuál es mi intuición? Mi intuición para que realmente el lactato sea una vía de homeostasis, de equilibrio. Es importante el equilibrio metabólico. Los niveles de lactato tienen que estar controlados. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vamos a ver dos procesos de estrés. Un proceso de estrés es, por ejemplo, un proceso cancerígeno, el cáncer, ¿no? Es un proceso de estrés, supone un gran estrés para el cuerpo. Se ha visto que estos procesos cancerígenos se generan grandes cantidades de lactato. Claro, aquí
al generarse grandes cantidades de lactato, rompemos esa homeostasis. Al final es como un equilibrio, pero para ese equilibrio los niveles de lactato tienen que estar muy regulados. Otra condición de estrés es el entrenamiento. El entrenamiento es un estrés para el cuerpo, que tiene que ajustar ese estrés. Y si es de intensidad, más todavía, de manera que si metemos gran intensidad, los niveles de lactato en sangre se disparan. Y aquí es cuando viene el problema. Claro, cuando los niveles de lactato se disparan, nuestro metabolismo, el lactato, no es capaz de actuar como vehículo inductor de esa homeostasis. Luego, la clave está, muy importante, vamos a ponerlo en verde, la clave está en el equilibrio, en la cantidad de lactato que se genera. De manera que si el lactato se genera de forma regulada, lo que ocurre es que ese lactato es vehículo inductor de fuente, como fuente energética dentro de la fosforilación oxidativa en presencia de oxígeno para generar ATP, para generar energía a través del lactato. Pero el problema es que cuando metemos gran intensidad, supone un estrés para el cuerpo, un gran estrés para el cuerpo, descontrolado, y se generan grandes cantidades de lactato. Y aquí es cuando ya el cuerpo se descontrola. Aquí es cuando ya no podemos regularlo y no ejerce esa acción tan importante de homeostasis dentro del metabolismo de la glucosa. Bien, a partir de aquí, vamos a nuestro gráfico. Si tenemos el gráfico, los niveles de lactato en sangre aumentan de forma exponencial con la intensidad. Entonces, si aquí tenemos niveles de lactato y aquí tenemos intensidad. A gran intensidad, los niveles de lactato se disparan. Claro, es a partir de aquí, cuando empezamos en este punto, en donde por muy poco que aumentemos la intensidad, obtenemos un gran aumento de niveles de lactato. Esto es realmente lo que tenemos que controlar. Para realmente regular los niveles de lactato en sangre, para regularlo, tenemos que actuar sobre estas fases. Bien, si vamos al entrenamiento, tenemos que actuar sobre lo que es la zona 1 y lo que es la zona 2. Rodajes suaves y ritmos controlados. A partir de aquí, los niveles de lactato se regulan y el lactato va a ejercer ese vehículo inductor, regulador del metabolismo de la glucosa y podrá generar energía de forma aeróbica. Ahora bien, cuando a partir de aquí ya, si aumentamos la intensidad, los niveles de lactato se disparan, una vez que se disparan aquí, olvídate, el lactato, los niveles de lactato en sangre se van a disparar y el efecto regulador del lactato como regulador metabólico pues no podrán ser eficientes. Y aquí es cuando viene, bueno, pues la fatiga y el tener que parar porque no seremos capaces de mantener un ritmo de forma sostenible, que es lo que nos importa para atletas. Bueno, espero es más información, es una información desde mi punto de vista muy importante, como el lactato, incluso en el estadio postprandial, en el estadio de reposo, es un gran regulador, es un gran vehículo para la homeostasis en el metabolismo de la glucosa. Ahora bien, ese vehículo regulador metabólico solo puede realizarse cuando los niveles de lactato son regulados y no descontrolados. Luego, no tenemos que olvidar que el cuerpo, nuestro sistema, nuestro organismo, la capacidad de adaptación es tremenda, pero siempre y cuando le demos los estímulos adecuados. Y esos estímulos tienen que ser bien controlados, bien gestionados. Y a partir de ahí habrá adaptación, pero siempre y cuando la gestión de la intensidad sea la más adecuada. Bueno, espero que os haya gustado. Os agradecería una vez más que deis el like y que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.